De fe y de esperanza, una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Sean bienvenidos, estamos en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Sus servidores Víctor y Esther Pérez, estamos aquí nuevamente compartiendo con todos ustedes. Y todo esto pues se lo debemos a Dios, que nos permite, nos da una oportunidad nueva para estar aquí compartiendo. Vamos a ponernos en su presencia primeramente. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo, por esta nueva oportunidad de estar aquí compartiendo con nuestros hermanos. Te pedimos que este compartir venga de ti, que sea tu Espíritu el que nos ayude para que podamos transmitirle a nuestros hermanos lo que tú consideras que ocupamos, que necesitamos para nuestras vidas, en el matrimonio, en la familia. Gracias te damos porque sabemos que siempre estás atento a nuestras necesidades. En este momento te pedimos por aquellas familias, aquellos matrimonios que se encuentran pasando dificultades en sus vidas. Ayúdalos, Señor, para que puedan salir adelante de esas dificultades. Te pedimos para que mantengas unidos a los matrimonios, para que aumentes el amor en cada uno de ellos, para que las familias realmente vivan unidas y conforme a tu voluntad. Te damos gracias por este tiempo de Adviento que nos permites vivir. Gracias porque es un tiempo en el cual estamos preparándonos para tu venida. Te pedimos, Señor, que permitas que nuestros corazones te anhelen, te busquen y siempre estemos haciéndolo. Gracias porque nos permites este tiempo de Navidad, acercarnos hacia tu nacimiento. Te pedimos, Señor, como familias, que podamos vivir este tiempo de una manera realmente grata a ti, que no busquemos otras cosas, lo material, sino que busquemos estar contigo. Gracias por todo lo bueno que eres, por todo lo que nos das, y en tus manos, Señor, ponemos este compartir de este día. Amén. Amén. Pues bien, hermanos, como siempre, los invitamos para que nos acompañen con sus llamadas, para que se comuniquen con nosotros y les pongan sus inquietudes, sus experiencias. Nuestros teléfonos aquí en cabina es el 608-3652 y nuestra página de internet es www.tjcatólico.com. Vamos a esperar pues que se comuniquen con nosotros y con todo gusto estaremos pues atendiendo sus inquietudes, sus preguntas. Queremos mandar saludos a todos aquellos que nos siguen cada programa de Alianza de Amor. Gracias por ser fieles a esta serie de temas. Le pedimos al Señor que les bendiga abundantemente y pues saludos especiales a todos aquellos que nos están escuchando. Y pues bueno, vamos a entrar entonces al tema que vamos a estar revisando el día de hoy. Les recordamos que estamos hablando acerca de lo que es el perdón en la vida del ser humano, en la vida del cristiano, y pues estamos pidiéndole a Dios que nos ayude a aprender cómo perdonar. Creo que en las últimas semanas hemos estado revisando ya todo lo referente acerca de cómo se generan los resentimientos en la vida del ser humano. Hemos estado viendo cómo la exposición diaria de las personas, las relaciones, las condiciones de vida que esta persona a veces puede tener, pues puede condicionar que la persona vaya adquiriendo pues resentimiento contra la vida, resentimiento contra el mismo ser humano, y cómo esto afecta su vida personal. Hemos revisado pues que algunas personalidades son particularmente sensibles a ser rencorosas o adquirir el veneno del odio dentro de su corazón, y cómo esto los va trastornando tanto que incluso les afecta psicológicamente o a veces hasta físicamente. En el programa anterior veíamos el por qué perdonar. Veíamos que había 3 motivos principales. El primer motivo es porque nos liberamos de la esclavitud producida por el odio y el resentimiento.
para poder recobrar así la felicidad que merecemos tener en nuestra vida. Recordemos que muchas veces cuando odiamos a una persona, estamos casi haciendo entrega de nuestra felicidad en manos de esa persona, porque de esa persona depende el que nosotros seamos felices. Entonces, el primer motivo para perdonar sería el volver a ser libres y sobre todo felices. La segunda es para mejorar nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque si vivimos o dejamos que se afecten nuestras relaciones, pues no vamos a poder compartir la vida diaria con el prójimo, sean nuestros padres, sean los hijos, sea el cónyuge, sean los amigos o amigas. Vemos que cuando a veces no aceptamos el perdonar a aquella persona y no se superan las situaciones, pues seguimos como entrelazados con ellos, pero en un círculo negativo. Pero si nosotros perdonamos, se puede volver a recobrar el amor y la amistad. Y aquello que se había enfriado, cuando aprendemos a perdonar, se vuelve otra vez a adquirir su tibieza, vuelve otra vez la amistad a resurgir. Y también veíamos que existen motivos no solamente humanos, sino que también sobrenaturales, porque derivan de nuestra relación con Dios, que no contraponen a las razones humanas, sino que las refuerzan y las complementan. Y veíamos que en muchos momentos cuando rezamos el Padre Nuestro y decimos perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y ahí nos damos cuenta que Dios perdonará también nuestras ofensas si nosotros perdonamos también a aquellos que nos han ofendido. Y veíamos que tenemos como modelo del perdón a Jesucristo, que toda su vida estuvo pues mostrándonos a todos y cada uno de nosotros cómo se perdona. Y comenzamos a ver también el caso del cardenal Francisco Javier Nguyen, y yo quisiera retomarlo un poquito antes de empezar con el tema del día de hoy, porque él nos hablaba que estando en la prisión, a él le preguntaban las razones de su fe, y él tomó una manera muy especial de poderlo explicar del por qué perdonar a aquellos que lo habían ofendido, que incluso, ¿verdad?, lo habían llevado hasta la cárcel, hablando de los defectos de Jesús. Y yo quisiera, queridos hermanos, que cada uno de ustedes los meditáramos. Digamos que le llamamos defectos por darles un sentido humano, pero realmente cuando ya empezamos a analizar estas características que tenía Jesús, realmente nos damos cuenta que no son defectos. Y veíamos ya algunos, no los alcanzamos a terminar en el programa anterior. Vimos que el primer defecto de Jesús es que no tenía buena memoria, y veíamos cómo perdonó al ladrón que estaba a su lado cuando este fue crucificado, cuando le dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Si hubiéramos sido tal vez alguno de nosotros, cuenta este cardenal Francisco Javier Nguyen, si hubiéramos sido a lo mejor alguno de nosotros, hubiéramos pensado, bueno, tú estás aquí porque te lo mereces. Sin embargo, Jesús, él lo perdonó y le respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, vemos cómo este defecto, o aparente defecto, según la explicación del cardenal Javier Nguyen, pues realmente, si nosotros lo tuviéramos y en muchas de las ocasiones de veras practicáramos también el tener esa mala memoria, perdonaríamos fácilmente. Entonces Jesús sigue siendo nuestro modelo. El segundo defecto que veíamos es que Jesús no sabe de matemáticas. Si Jesús hubiera hecho un examen de matemáticas, quizá lo hubieran suspendido. Lo demuestra la parábola de la oveja perdida, donde vemos que un pastor tenía 100 ovejas y vemos cómo Jesús se va tras aquella que se le ha perdido y deja las 99. ¿Qué pensaría el ser humano cuando está cuidando un rebaño? Pues que cuido las 99, ¿verdad? Déjalo más por lo menos. Ajá, entonces pues vemos aquí cómo Jesús pues no abandona a aquel que acude en su ayuda, sobre todo cuando hablamos a veces vivimos en situaciones de pecado o que no podemos perdonar. Jesús está ahí para nosotros. El tercer defecto, Jesús no sabe de lógica. Una mujer que tiene 10 dracmas pierde una, nos dice la palabra de Dios. Entonces enciende la lámpara para buscarla. Cuando la encuentra, llama a sus vecinas y les dice, alegraos conmigo porque he hallado la dracma que había perdido. Esto en Lucas 15, del 8 al 9. Es realmente ilógico molestar a sus amigas solo por un dracma, y luego incluso hacer una fiesta para celebrar el hallazgo. Y además el invitar a sus amigas, esto indicaría que va a gastar más que un dracma en hacer la fiesta y en toda esta alegría que ella está manifestando. Ni 10 dracmas serían suficientes para cubrir los gastos. Aquí podemos decir de verdad
con las palabras de Pascal, que el corazón tiene sus razones, que la razón no conoce. Jesús, como conclusión de aquella parábola, devela la extraña lógica de su corazón. Os digo que del mismo modo hay alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Esto en Lucas 15:10. Con la alegría, ¿verdad?, de que por el encontrar una dracma, pues incluso se hace fiesta, ¿verdad? Y esto en referencia a que Jesús, cuando nos encuentra, sobre todo si estamos alejados de Él, Él se alegra. Se alegra por el corazón de un solo pecador que se convierta. Un cuarto defecto de Jesús es que Jesús es un aventurero. El responsable de publicidad de una compañía o el que se presenta como candidato a las elecciones, pues prepara un programa detallado con muchas personas. Nada semejante sucede con Jesús. Su propaganda si se juzga con ojos humanos, pues está destinada al fracaso. Él promete a quien lo sigue procesos y persecuciones, y a sus discípulos que lo han dejado todo por él, pues tampoco les asegura ni la comida ni el alojamiento, sino solamente compartir su mismo modo de vida. Por lo tanto, pues nada atractivo, ¿verdad? Una campaña de los políticos hoy en día pues es a toda pompa, de muchas formas sufragada o auspiciada, y en cambio Jesús pues no promete nada de esto, sino al contrario, nos promete, o lo que nos presenta son diferentes procesos, diferentes persecuciones que en ningún momento resultarían nada atractivas. Sin embargo, pues vemos que esto es parte de esta manera, y vamos a irnos ahorita a una pausa para regresar y seguir explicando este cuarto defecto de Jesús. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es darte gracias porque tu amor lo podemos ver en nosotros dos. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Coinonía Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. ¿Cuál es tu vocación? El Seminario Diocesano de Tijuana te invita a participar de la campaña vocacional Ven y sígueme. ¿Te has preguntado si estás llamado a ser sacerdote, religioso o religiosa? ¿O a casarte para formar una familia? ¿Ser soltero célibe tal vez? Solo Dios tiene la respuesta. Descúbrelo y visítanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Seminario Tijuana. Y no olvides nuestra página web seminariotijuana.org. Apóyanos compartiendo el hashtag Ven y sígueme. Concierto navideño con el coro del monasterio Madres Brígidas de Tecate, el 19 de diciembre, en el Instituto Colbe, Colonia El Florido. Los esperamos con los brazos abiertos, con toda la alegría de nuestro corazón. Queremos brindarles a ustedes un momento pues de Navidad, que compartan con nosotros la Navidad. Para mayores informes, llamar al 664-189-7734. Vamos a comenzar desde las 3 de la tarde vendiendo unos deliciosos platillos para que vayan con su familia y disfruten de una deliciosa comida. El concierto va a ser a las 5 de la tarde. Concierto navideño con el coro del monasterio Madres Brígidas de Tecate. Corazón que has formado tú, que has unido tú, es vida nueva que nace hoy y que solo
Regresamos, estamos nuevamente en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Su servidor es Víctor y Esther, pues estamos compartiendo con ustedes esta parte que nos habla acerca del perdón, el por qué perdonar. Y estamos revisando cómo en Jesús pues encontramos algunos, por decirlo así, defectos, pero más que nada, más que defectos, pues es una manera en que Él nos presenta la manera en que nosotros tendríamos que estar actuando. Veíamos entonces que Jesús no nos promete, no nos hace muchas promesas en cuanto a que todo nos va a ir bien. Promete más bien en sus momentos difíciles, procesos y persecuciones. Nos dice también la palabra de Dios, donde Él nos hace ver, las zorras no tienen guaridas y las aves del cielo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Mateo 8:20. El pasaje evangélico de las bienaventuranzas, donde nos hace un verdadero autorretrato de Jesús aventurero, del amor del Padre y de los hermanos, es en un principio una paradoja, aunque estemos acostumbrados a escucharlo muchas veces. Nos dice: bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los perseguidos por la justicia. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan, y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Pero los discípulos pues confiaban en aquel aventurero, y vemos que desde hace 2000 años y hasta el fin del mundo no se agota el grupo de los que han seguido a Jesús. Basta mirar a los santos de todos los tiempos. Muchos de ellos forman parte de aquella bendita asociación de aventureros, sin dirección, sin teléfono y sin fax, como los políticos de hoy. Sí, aparecería estas bienaventuranzas, ahorita que las escuchábamos, como una contradicción, y por eso la paradoja, ¿verdad? Pues parecería como que estamos llamados a la infelicidad. Sin embargo, pues vemos que cuando tenemos a Dios en nuestras vidas, el vivir todas estas bienaventuranzas trae frutos en nuestras vidas, ¿verdad? Y por eso nos dice: felices ustedes, los que pasan por todas estas cosas a causa de mi nombre, alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. O sea, esperamos algo mayor, algo muy grande en la vida futura. Entonces, pues Jesús nos llama a través de este cuarto defecto a ser aventureros con Él, aunque aparezca todo como una contradicción. El quinto defecto de Jesús no entiende ni de finanzas ni de economía. Recordemos ahora la parábola de los obreros de la viña. Yo creo que esto lo podemos tener en mente. El reino de los cielos es semejante a un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Salió luego hacia las 9 y hacia el mediodía y hacia las 3 y hacia las 5 y los envió a sus viñas. Al atardecer, empezando por los últimos y acabando por los primeros, pagó 1 denario a cada uno. Esto en Mateo 1:16. Si Jesús fuera nombrado administrador de una comunidad o director de empresa, esas instituciones quebrarían e irían a la bancarrota. Porque yo creo que si nos fijamos en la palabra de Dios nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, que a todos les pagó igual independientemente del horario en que entraron. ¿Cómo es posible pagar a quien empieza a trabajar a las 5 de la tarde un salario igual a quien trabaja desde el alba, o sea, desde el amanecer? ¿Se trata de un despiste o Jesús ha hecho malas cuentas?, podríamos preguntarnos. No, lo hace a propósito, porque explica: ¿es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero? ¿O va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno? Y nosotros hemos creído en el amor. Pero preguntémonos, ¿por qué Jesús tiene estos defectos? Todos estos defectos, queridos hermanos, Jesús los tiene porque es amor. El amor auténtico no razona, no mide, no levanta barreras, no calcula, no recuerda las ofensas y no pone condiciones. Jesús actúa siempre por amor. Del hogar de la Trinidad, Él nos ha traído un amor grande, infinito, divino. Un amor que llega, como dicen los padres, a la locura y pone en crisis nuestras medidas humanas. Cuando medito, dice el cardenal, ¿verdad? Estamos leyendo todas estas explicaciones que él a veces daba a los reos
para explicar las razones de su fe. Dice, cuando medito sobre este amor, mi corazón se llena de felicidad y de paz. Espero que al final de mi vida el Señor me reciba como al más pequeño de los trabajadores de su viña, y yo cantaré su misericordia por toda la eternidad, perennemente admirando las maravillas que Él reserva a sus elegidos. Me alegraré de ver a Jesús con sus defectos, que son, gracias a Dios, incorregibles. Los santos son expertos en este amor sin límites. A menudo en mi vida he pedido a Sor Faustina Kowalska que me haga comprender la misericordia de Dios. Y cuando visité Paray-le-Monial, me impresionaron las palabras que Jesús dijo a Santa Margarita María Alacoque: si crees, verás el poder de mi corazón. Contemplemos, queridos hermanos, juntos el misterio de este amor misericordioso. Entonces, adquiramos o pidámosle a Dios que nos dé la fuerza para poder tener esos mismos defectos que Jesús tuvo. Jesús no tiene buena memoria, Jesús no sabe de matemáticas, Jesús no sabe de lógica, Jesús no es un aventurero, no entiende ni de finanzas ni de economía, sino que Jesús es amor. Entonces esto nos lleva a nosotros a seguir reflexionando cómo perdonar, cómo hemos de perdonar nosotros a los demás, aquellos que nos ofenden, aquellos que nos lastiman. Las personas muchas veces que se dejan dominar por su imaginación e inventan agravios o exageran los que reciben, lo mismo no distinguen lo que se debe excusar de lo que se debe perdonar. Y entonces se consideran obligadas a perdonar lo innecesario, con lo que la tarea del perdón pues se va a hacer mucho más difícil. Pero también es equivocado el camino contrario, el de aquel que no quiere reconocer las bondades del perdón ante la ofensa real y pretende olvidar para no tener que perdonar. Porque habemos personas que de repente pensamos de esa manera. En este caso, la herida permanece porque no se ha perdonado. Por ello es importante siempre que recibimos o sentimos una ofensa, analizarla para poder eliminar la exageración y lo que puede ser imaginario de nuestra forma de interpretar la ofensa y sí ver qué es lo verdadero en ella. O sea que tendríamos que analizar antes de reaccionar, antes de dar una respuesta que no va a ser la adecuada, sería detenernos, hermanos, un poquito y ponernos a pensar, quizás mejor guardar silencio, estamos escuchando aquello que no lo sentimos muy agradable o estamos sintiendo que nos están lastimando, pero hay que parar y esperar un momentito y analizar, bueno, ¿por qué me lo está diciendo? ¿Y cuál es la razón? Analizar para eliminar la exageración y lo que puede ser imaginario de nuestra forma de estar interpretando la ofensa y sí ver lo que es verdadero en la ofensa que estoy recibiendo. En otras palabras, para perdonar, pues hay que ser realistas, cruelmente realistas. Pues va a costar trabajo, pero bueno, al fin y al cabo estamos aquí revisando lo que sería una escuela para poder llegar al perdón, al verdadero perdón que necesitamos dar a los demás. Entonces, para poder perdonar debemos ser valientes, para poder mirar de frente al horror, a la injusticia, a la maldad de la que fuimos objeto. No debemos distorsionar ni solamente disculpar, ni mucho menos ignorar. Hay que ver la ofensa frente a frente y llamarla por su nombre. Si somos realistas, entonces podremos perdonar lo que está sucediendo. Dicho de otra manera, el perdón verdadero implica mirar sin rodeos el pecado, la parte inexcusable, y reconciliarse a pesar de todo con la persona que lo ha cometido. Ciertamente nada fácil, ¿verdad? Pero es lo que tendríamos que estar haciendo. Esto y nada más que esto es el perdón y siempre podremos recibirlo de Dios si lo pedimos. En la parábola del hijo pródigo, el hijo mayor no puede perdonar a su hermano por una sencilla razón. Fijémonos, porque él no se considera necesitado de perdón. Siempre se ha portado bien, ha permanecido en la casa paterna y no tiene nada de qué arrepentirse. Cuando
uno comprende que somos pecadores y necesitamos del perdón de Dios, nos será más fácil perdonar a los demás. Yo creo que eso hemos aprendido a través de este curso, ¿verdad? Que nosotros somos personas también lábiles de cometer errores y también poder ofender o lastimar al otro, pero lo tendremos que reconocer. Y cuando veíamos el caso de estos 5 defectos de Jesús, pues yo creo que muchos de nosotros debemos preguntarle si hemos agradecido a Dios el perdón de nuestros pecados primeramente. Antes de juzgar al otro, debemos pedir a Dios el que nos ayude a ver con realeza, como veías tú hace un momento, ¿verdad? En toda realidad, en qué situación estamos frente al pecado. Si hemos experimentado alguna vez la alegría de haber encontrado el perdón de Dios o me olvido fácilmente de que Él me da esta gracia para poder reconocer los errores que he cometido o si he lastimado a otros. Y sobre todo, si pido perdón por los que no lo piden. Hay muchas cosas, hermanos, que tenemos que reflexionar ahora que estamos hablando acerca del perdón, porque de veras pudiéramos estar en esta actitud que tenía el hijo mayor en la parábola del hijo pródigo, porque pudiéramos sentirnos que nosotros estamos muy bien, pero realmente hemos dejado que el resentimiento se esté anidando en nuestro corazón y entonces solamente proyectamos cosas negativas. Pero vamos a una pausa y enseguida continuamos hablando del perdón. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es darte gracias porque tu amor lo podemos ver en nosotros dos. Capilla Madre Dolorosa invita a todos los hombres y mujeres de buena voluntad para que participen en la adoración nocturna cada cuarto sábado del mes. Somos una sección de Nueva Creación y necesitamos de ustedes. Inscripciones e informes al 686-7078 con José Romero o Socorro Rodríguez. Gracias. El aborto no es una cuestión meramente de creencias, sino que se trata de un derramamiento de sangre. No es simplemente sobre puntos de vista, sino sobre víctimas. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Gracias al apoyo de tu diezmo, hemos construido juntos proyectos que nos benefician a todos. Hemos sido colaboradores de la esperanza, formando mejores seres humanos. Continuemos construyendo el futuro de nuestra iglesia, la casa común que recibe a todos. De un corazón generoso nacen las buenas obras. Gracias por tu diezmo. Lo poco de uno hace lo mucho de todos. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que nace hoy y que solo en ti se puede vivir. Regresamos nuevamente a su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Continuamos hablando acerca de el por qué perdonar. Tenemos que ser perdonados para poder nosotros también perdonar a los demás. San Juan Crisóstomo decía lo siguiente: aquel que considere sus propios pecados estará más pronto al perdón de su compañero. Esto quiere decir que cuando nosotros reconocemos nuestras ofensas, no es otra cosa que ser humildes. Entramos en esa humildad reconociendo que somos pecadores, que fallamos, que también nosotros la regamos. Y la humildad pues va a ser la base para cualquier acción buena, especialmente cuando la acción ha de estar movida por el amor, como ocurre en el perdón. El soberbio solo se ama a sí mismo, no se considera necesitado del perdón y en consecuencia pues no va a poder perdonar.
Cuando una persona solamente se la pasa pensando en sí mismo, en lo que a él le interesa, en lo que él quiere, en lo que él quisiera que los demás hicieran por él, pues solamente se está amando a sí mismo y por supuesto que jamás va a considerar el perdón en sus vidas. Pues, ¿qué tiene que necesitar el que le perdone? Pues nada, él es lo máximo, él es pues ahora sí que el centro del universo. Entonces, pues también por consecuencia no va a poder perdonar. Para perdonar se requiere también fortaleza, tanto para que la decisión de liberar al otro, de perdonar al otro, sea firme a pesar del tiempo, porque recordemos que la decisión de perdonar no hace que desaparezca automáticamente la herida, ni desaparece de la memoria. Por esto se debe reiterar esta decisión de perdonar cada vez que la herida se sienta o la ofensa se recuerde. Cada vez que yo me esté acordando lo que me lastimó la otra persona, debo estar convencido de estar repitiéndome a mí mismo, lo he o la he perdonado, ¿verdad? Para llegar a esa decisión firme de otorgar el perdón al otro. Pero a pesar de las disposiciones anteriores, de las cuales ya hemos hablado, que es la humildad y la fortaleza, hay ocasiones en que perdonar supera la capacidad personal. Es entonces el momento de recordar que el perdón en su esencia más profunda es divino. Ya estuvimos viendo, ¿verdad?, que hay razones sobrenaturales para perdonar, por lo que se hace necesario acudir a Dios para poder otorgar ese perdón que a veces por nosotros mismos no podemos dar. De la acogida del perdón divino, entonces, brota el compromiso de perdonar a los hermanos. Entonces, pues querido hermano, querida hermana que me estás escuchando, tendrías que acercarte a Dios si tú sientes que en tu corazón hay un rencor, un odio, un resentimiento muy fuerte, que pasan los años, pasa el tiempo y sigues esclavizado de él. Pues recurrir al amor y el perdón divinos para que Dios mismo sea, a través de su gracia, el que te dé el poder perdonar a quien te ha lastimado, te ha herido. Pero ¿qué actitudes nos disponen a perdonar? Ya vimos que cómo perdonar. Entonces, después de aclarar en qué consiste el perdón, vamos ahora a considerar algunas actitudes que nos disponen a realizar este acto que nos libera a nosotros y también libera a los demás. Recordemos que ya no queremos seguir siendo esclavos del veneno del resentimiento. La primera actitud que debemos de tener es la actitud del amor. Perdonar es amar intensamente, ya lo vimos. El verbo latín perdonare lo expresa con mucha claridad. El prefijo per intensifica el verbo que acompaña, donare. Es dar abundantemente, es entregarse hasta el extremo. Entonces, queridos hermanos, ¿qué significa perdonar? Entregarse hasta el extremo o dar abundantemente. El poeta Werner Bergengruen ha dicho que el amor se prueba en la fidelidad y se completa con el perdón. El amor, para que pueda existir en su forma más profunda, pues se va a probar por qué tan fiel sea, dice este poeta, pero va a quedar completo en el momento en que nosotros estemos capacitados para perdonar. Porque qué fácil sería, ¿verdad? Amar nada más a los que nos hacen todo el bien, a los que nos tratan bien, a los que nos acogen, a los que son nuestros amigos. Realmente amar al enemigo debe de ser la prueba mayor para nosotros, o amar a aquel que nos ha ofendido. Entonces, cuando nosotros aprendemos a perdonar, damos pruebas de que de veras vamos caminando hacia el amor verdadero. Sin embargo, cuando alguien nos ha ofendido gravemente, el amor apenas es posible, y esto yo creo que muchos de nosotros nos hemos dado cuenta, ¿verdad? A veces en determinados momentos nos molestamos, nos sentimos heridos, ¿y qué es lo que pasa? Parecería que el amor que existe en aquella relación se acabara, aunque sea momentáneamente. Nos cuesta mucho pensar en amar nuevamente a aquella persona, pero es necesario en un primer paso separarnos de algún modo del agresor, aunque solo sea interiormente. Mientras el cuchillo está en la herida nunca se cerrará, eso lo sabemos. ¿Por qué? Porque el cuchillo va a seguir cercenando. Hace falta retirar el cuchillo, adquirir distancia del otro. Solo entonces
podremos ver su rostro. Yo creo que aquellos que hemos pasado así alguna sensación de que alguien nos ha ofendido, que alguien nos ha agredido en determinado momento o lastimado, nos separamos un poquito, meditamos por qué pasó aquella situación, excusamos al otro, lo disculpamos cuando hay que disculparlo o lo perdonamos cuando hay que perdonarlo. Cuando ya estamos más tranquilos, hasta entonces podemos sacar el fruto de aquella situación y entonces decidirnos a restablecer nuestra relación con aquella persona. Entonces, un cierto desprendimiento es condición previa para poder perdonar de todo corazón y dar al otro el amor que necesita. Recordemos que ya hemos visto en otros programas que cuando a veces nos sentimos agredidos o lastimados, también debemos de pensar qué estaba pasando por el corazón de aquella persona que nos lastimó y convertirnos nosotros, más que en atacantes o en personas que vamos a empezar a crear en nuestro corazón un resentimiento o un odio, volvernos intercesores y pedirle a Dios por aquella persona, porque Dios mismo sea el que entre en su corazón y le dé la paz. Una persona solo puede vivir y desarrollarse sanamente cuando es aceptada tal como es. Yo creo que también esto muchos de nosotros lo hemos comprendido. Muchas veces, a veces decimos a los otros, pues es que yo quiero que me aceptes tal y como soy, tanto con mis defectos como con mis cualidades, y lo mismo viceversa, los otros sentirse aceptados en toda su persona. Pero cómo cuesta a veces mucho trabajo, ¿verdad? Que las personas nos acepten o nosotros aceptar a los otros como realmente son, aún con sus debilidades y aún a pesar de eso amarlos. Pero cuando lo hacemos así es cuando demostramos que la queremos verdaderamente. Y entonces cuando ya la amamos, aún con sus defectos, con sus debilidades, podremos darle gracias a Dios porque aquella persona existe, incluso decírselo a la misma persona: me alegro que tú estés en mi existencia, que formes parte de mi vida. Hace falta no solo estar aquí en la tierra, sino que hace falta la confirmación en el ser para sentirse a gusto en el mundo. Muchas veces, a veces necesitamos que se nos diga que somos necesarios, o a veces pensamos que los otros no necesitan una palabra de aliento porque los vemos a lo mejor fríos, a lo mejor los vemos distantes, que no quieren nada, pero a veces son las personas que más necesitan sentirse acogidas y sentir que forman parte de este mundo y de que alguien los quiere, que pertenecen a alguien. Y entonces así aquella persona podrá adquirir una cierta estimación propia y entonces ser capaz de relacionarse con otros en amistad. Porque hay personas que han sido muy lastimadas, muy dañadas, incluso desde sus familias de origen, y no saben abrirse al mundo ni a sus relaciones. Entonces nosotros debemos acercarnos a ellos y decirles que son importantes para nosotros para que empiecen ese proceso de sanación. En este sentido, se ha dicho que el amor continúa y perfecciona la obra de la creación. Si en determinado momento lo que Dios quería para nosotros en nuestra vida no se llevó a cabo porque hubo muchas interferencias, el pecado, las diversas situaciones, el no haber estado en una familia ideal, pues nosotros con esta forma de ser, pues continuamos y perfeccionamos la obra de la creación. Y entonces vamos a descubrir que amar a una persona quiere decir hacerle consciente de su propio valor, de su propia belleza, que realmente aquella persona llegue a sentirse amada por lo que es y no por lo que nosotros pretendemos que ella sea. Una persona amada es una persona aprobada, que puede responder al otro con toda verdad, de la siguiente manera: te necesito para ser yo mismo. Si no perdono al otro, de alguna manera le estoy quitando el espacio para vivir y desarrollarse sanamente. Este se aleja en consecuencia cada vez más de su ideal y de su autorrealización. En otras palabras, le estoy matando. Le mato en sentido espiritual. Se puede matar realmente a una persona con palabras injustas y duras, con pensamientos malos o sencillamente negándole el perdón. El otro puede ponerse entonces triste, pasivo y amargo. Kierkegaard hablaba de la desesperación de aquel que desesperadamente quiere ser el mismo y no llega a hacerlo porque los demás lo impiden o porque los otros lo están impidiendo. Cuando en cambio concedemos el perdón, ayudamos al otro a volver a la propia identidad, a vivir con una nueva libertad y con una
con una felicidad mucho más honda, más profunda. Y eso es lo que esperaríamos, ¿verdad? Dar a los demás esta oportunidad. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es darte gracias porque tu amor lo podemos ver en nosotros dos. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que nace hoy y que solo en ti se puede vivir. Regresamos nuevamente, estamos en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Y vamos a pasar a la siguiente actitud que nos dispone a perdonar. Hablábamos hace un momento del amor, del perdonar. Perdonar es amar intensamente. La segunda actitud es la comprensión. Es preciso comprender que cada uno necesita más amor que el que merece. Cada uno es más vulnerable de lo que parece y todos somos débiles y podemos cansarnos. Perdonar es tener la firme convicción de que cada persona, detrás de todo el mal, hay un ser humano vulnerable y capaz de cambiar. Significa creer en la posibilidad de transformación y de evolución de los demás. A veces pues nos cansamos de perdonar, nos cansamos de insistirle a una persona que cambie, cuando pues tendríamos que estar comprendiendo, entendiendo qué es lo que está pasando en aquella persona, en el interior de aquella persona. Si una persona no perdona, puede ser que tome a los demás demasiado en serio, que entonces exija demasiado de ellos, y vemos personas que de esta manera, que son muy obsesivas, muy exigentes, están pidiendo demasiado de los demás. Pero tomar a un hombre perfectamente en serio significa destruirle. Advierte el filósofo Robert Spearman. Todos somos débiles y fallamos con frecuencia, y muchas veces no somos conscientes de las consecuencias de nuestros actos. No sabemos lo que hacemos. Cuando, por ejemplo, una persona está enfadada, pues va a soltarse gritando cosas, cosas que en el fondo no piensa ni quiere decir. Y si nosotros la tomamos en serio cada minuto del día y me pongo a analizar lo que ha dicho cuando estaba rabiosa, pues voy a entrar en conflictos, en una serie de conflictos que jamás se van a terminar. Si lleváramos la cuenta de todos los fallos de una persona, acabaríamos transformándolo en un monstruo, hasta el ser más encantador. Sí, porque estaríamos llevando la cuenta de todo lo que aquella persona nos hizo, y entonces se transformaría de encantador hacia un monstruo. Tenemos que creer en las capacidades del otro y dárselo a entender. A veces impresiona ver cuánto puede transformarse una persona si se le da confianza. Sí, es cierto, ¿verdad? Muchas veces nos impresionan las personas cuando les damos una responsabilidad, una tarea, un encargo, ponemos nuestra confianza en ellas y cómo cambian si se les trata bien según la idea perfeccionada que se tiene de ella. Hay muchas personas que saben animar a los otros a ser mejores. Les comunican la seguridad de que hay mucho de bueno y bello dentro de ellos, a pesar de todos sus errores y caídas. Y hay personas que tienen esa facilidad como para perdonar y ver lo bueno dentro de cada persona, y aunque vea a una persona con muchas limitaciones, con muchas debilidades, encaminarla por el lado bueno y entonces sacar los mejores frutos de ella. Este tipo de personas actúan según lo que les dice la sabiduría popular. Si quieres que el otro sea bueno, trátale como si ya lo fuese. Entonces, no prejuzgando con anterioridad a aquella persona, no diciendo es malo y ya mejor lo trato así. Más bien, trátale como una persona, trátale bien.
Entonces hemos visto que dos de las actitudes son el amor y la comprensión, pero otra también importante actitud es la generosidad. Perdonar exige un corazón misericordioso y generoso. Significa ir más allá de la justicia. Hay situaciones tan complejas en las que la mera justicia es imposible. Por ejemplo, si se ha robado, pues se tiene que devolver. Si se ha roto, se arregla o sustituye. Pero si alguien pierde un órgano, un familiar o un buen amigo, es imposible restituirlo solamente con la justicia. Precisamente ahí, donde el castigo no cubre nunca la pérdida, es donde tiene el espacio el perdón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no existiera esta alternativa del perdón, entonces, ¿qué pasaría? Nos quedaríamos con aquella deuda por siempre. El perdón no anula el derecho, sino que lo excede infinitamente. A veces no hay soluciones en el mundo exterior, pero al menos se puede mitigar el daño interior con cariño, aliento y consuelo. Convenceos que únicamente con la justicia no resolveréis nunca los grandes problemas de la humanidad, afirma San José María Escrivá. La caridad ha de ir dentro y al lado, porque lo dulcifica todo. Y Santo Tomás también nos lo resume escuetamente: la justicia sin la misericordia es crueldad. Entonces, no solamente la justicia es valedera en muchos casos, sino que también necesitamos de la misericordia y el perdón. El perdón trata de vencer el mal por la abundancia del bien. O sea, cuando nosotros perdonamos, estamos haciendo el bien. Es por naturaleza incondicional, ya que es un don gratuito del amor, un don siempre inmerecido. Esto significa que el que perdona no exige nada a su agresor, ni siquiera que le duela lo que ha hecho. O sea, ni siquiera tenemos que exigirle al otro: oye, a ti te tiene que doler lo que me hiciste, y yo estárselo recordando para que le duela. No, nosotros no debemos de pensar en que el perdón debe de ser así. Antes, mucho antes que el agresor busque la reconciliación, el que ama ya lo ha perdonado. Fíjense, ahí es donde vemos, ¿verdad?, que de veras es una de las actitudes de Jesús, no llevar las cuentas. El arrepentimiento del otro tampoco es una condición necesaria para que nosotros perdonemos, aunque sí sería conveniente, si lo analizamos, ¿verdad? Sería muy bueno para aquel que nos ha ofendido que nos pidiera una disculpa o que se diera el perdón. Pero para que nosotros podamos perdonar, no debemos esperar que el otro se arrepienta. Es ciertamente mucho más fácil perdonar cuando el otro pide perdón, esto es lógico. Si el otro nos pide perdón, será mucho más fácil. Pero a veces hace falta comprender que en los que obran mal hay ciertos bloqueos que les impiden admitir su responsabilidad o la culpabilidad que hayan tenido en tal situación. Hay un modo impuro de perdonar cuando se hace con cálculos, especulaciones y metas. También hay un modo que no está muy sano, ¿verdad?, para poder perdonar. Te perdono para que te des cuenta de la barbaridad que has hecho. Por ejemplo, si le dijéramos al otro: te perdono para que mejores. Pues ahí ya no estoy yo dando de veras un perdón incondicional. Pueden ser fines muy loables, pero en este caso no se trata de un perdón verdadero, que se concede sin ninguna condición, al igual que el amor auténtico, sino que te perdono porque te quiero a pesar de todo. Puedo perdonar al otro incluso sin dárselo a entender, en el caso de que no entendiera pues nada. Es un regalo que le hago, aunque no se enterara y aunque no sabe por qué. Simple y sencillamente pues otorgo el perdón porque es bueno, porque es la misericordia de Dios la que me impulsa a hacerlo sin esperar absolutamente nada a cambio. Otra de las actitudes que nos ayuda para el perdón es la humildad. Hace falta prudencia y delicadeza para ver cómo mostrar al otro el perdón. O sea, que tenemos que ser prudentes y de una manera delicada pues irles mostrando a los que nos han ofendido el perdón, sin que se vea como algo en el cual pues estamos nosotros buscando una ventaja. En ocasiones no es aconsejable hacerlo enseguida, cuando la otra persona está todavía agitada. Puede parecerle como una venganza sublime, puede humillarla e incluso puede enfadarla aún más. En efecto, la oferta de la reconciliación puede tener carácter de una acusación.
puede ocultar una actitud farisaica. Quiero demostrar que tengo razón y porque soy generoso. Lo que impide entonces llegar a la paz no es la obstinación del otro, sino mi propia arrogancia. Tenemos que cuidarnos de esto, hermanos. Por otro lado, es siempre un riesgo ofrecer el perdón, pues este gesto no asegura su recepción y puede molestar al agresor en cualquier momento. Cuando uno perdona, se abandona al otro, a su poder, se expone a lo que imprevisiblemente puede hacer y se le da libertad incluso de ofender y herir de nuevo. Aquí entonces se ve que hace falta humildad para buscar la reconciliación. Sí, y la otra actitud, queridos hermanos, es abrirse a la gracia de Dios. No podemos negar que la exigencia del perdón llega en ciertos casos al límite de nuestras fuerzas. A veces no podemos, o nuestra razón nos dice que debiéramos perdonar para liberarnos, pero no podemos. Entonces, y sobre todo, podemos hacernos la pregunta, ¿se puede perdonar cuando el opresor no se arrepiente en absoluto, sino que incluso insulta a su víctima y cree haber obrado correctamente? Quizá nunca será posible perdonar de todo corazón, al menos si contamos solo con nuestra propia capacidad. Pero un cristiano nunca está solo. Puede contar en cada momento con la ayuda del Todopoderoso, o sea, de Dios, y experimentar la alegría de ser amado. Entonces, hermanos, pues realmente le pedimos a Dios que nos ayude a ir comprendiendo, entendiendo todo esto y abrirnos precisamente a su gracia para poder brindar el perdón de aquellos que nos han ofendido, de aquellos a quienes les guardamos algún resentimiento. Recordemos que el resentimiento es veneno que entra en nuestra sangre, en nuestras venas, en nuestro interior y nos hace pues ser infelices. Aprovechemos este tiempo que el Papa nos habla de la misericordia, invitándonos a ello. Entonces pidámosle a Dios que podamos perdonar. Gracias, hermanos, por escucharnos y los esperamos en el próximo programa. Dios les bendiga. Un camino, Jesús, hoy queremos echar a andar.